Hola, muy buenas tardes. Estamos en este momento con el secretario de la Federación Argentina de Ajedrez, Héctor Fiori, y el tema que nos convoca es un tema bastante interesante porque sabemos que en el mes que viene la Federación está cumpliendo 100 años y queremos hacer una comparación entre las funciones que cumplía la Federación hace un siglo y las actuales. Y bueno, nada mejor que nuestro informante para que nos cuente un poco en qué ha cambiado todo eso. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Un gusto acompañarte hoy. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Porque bueno, yo recuerdo que la federación cuando se creó, la función que tenía era diligenciar el campeonato argentino y prácticamente nada más, porque las relaciones que tenía institucionales no era ni siquiera con federaciones, era con clubes. La Federación Argentina tenía un contacto directo con los clubes. El único tema era el campeonato argentino y después también lo fue las Olimpiadas, sí, seleccionar al equipo para las Olimpiadas o dar pautas para integrarlo, pero el campeonato argentino era nada más que uno, el absoluto. No había ni sub-20 como hubo después, ni sub-14, sub-12 como hay ahora. Así que era todo bastante distinto ahora. Comentame un poco qué cambió y cómo fue cambiando a lo largo Bueno, de la historia. a ver, en principio, tal como vos decís, la Federación Argentina de origen, digamos, la primera, era una, una federación de clubes, de pocos clubes, por cierto, y todos muy cercanos a la ciudad de Buenos Aires. Sí, Gimnasia de Esgrima, clubes que eran muy emblemáticos en aquel entonces. Claro, como vos decís, solamente tenían que organizar algo que era demasiado para aquella época, que era el campeonato argentino, y después yo creo que hubo 2 o 3 etapas que estuvieron bastante marcadas respecto a los cambios de FIDE, ¿no? Que es la época donde empezaron a aparecer las Olimpiadas, luego la época donde aparecen los campeonatos promocionales, el famoso sub-20. el famoso sub-20, el juvenil, donde aparecen Pano y luego Bieliki, y después un nuevo cambio que eran los cadetes. Claro. Sí. Luego de ello, todas las categorías de chicos, y bueno, yo creo que directamente el ajedrez mundial giró a lo recaudatorio, entonces empezaron a fabricar muchísimas categorías y, y bueno, se fue desmadrando en líneas generales. La Federación Argentina copió mucho el curso de la FIDE, pero aparte de todo lo que son las categorías, la Federación Argentina, yo creo que yo creo que finales del siglo XX, empezó a darle más respeto a lo que es el desarrollo del ajedrez escolar, el infantil y el social, que antes no existía desde el punto de vista del interés de la Federación Argentina. Sí existía el ajedrez social, pero no con, con aporte o con intención de la Federación de hacerlo crecer, ¿no? Y ahora, bueno, hoy en día es una realidad completamente distinta. Básicamente no se parecen en nada. Solo creo que quedan algunos resabios del estatuto, que está bastante obsoleto, por cierto, respecto a las obligaciones, pero que en la práctica es infinitamente más complejo el manejo de la Federación Argentina de hoy, ¿no? Sí, recalquemos aparte que cuando se creó la Federación Argentina todavía no existía la Federación Internacional, se creó 2 años después. Y aún así, por ejemplo, en el año 27 hubo en Argentina un campeonato mundial, Capablanca contra Lekin, y la Federación Argentina, como la Federación Internacional no tenía ninguna relación con ese match, era prácticamente una propiedad privada de los jugadores, la Federación Argentina menos se tenía que meter, así que creo que no tuvo ninguna injerencia en ese match. Sí, de hecho no la tuvo, ¿no? No tuvo ni el aval
ni tampoco eligió la sede, que era la vieja sede del club argentino, no la actual de Paraguay, pero fue por decisión política no ajedrecística. Claro, sí, sí. Sí, sí, fue toda una cuestión, una regla entre particulares. Los jugadores, el club argentino, el Jockey Club también colaboró en algo. Y bueno, no sé, alguna institución que financió algo, no sé si el gobierno nos dio algún tipo de, para que se haga el match, algún tipo de Sí, subsidio o algo, eso no lo... creo que hubo un apoyo económico para la bolsa. Sí, sí, eso creo que hubo. Sí, sí, De sí, todas formas, en aquella época, los clubes más importantes, por ejemplo, vos mencionás el Jockey Club, eran algo muy cercano al poder de turno, por lo cual ahí ya también totalmente, se mezclaba todo, ¿no? totalmente, sí, sí, sí. Y después yo creo que hubo un importante cambio en Argentina luego de las Olimpiadas y cuando empezaron a vivir en Argentina los jugadores que tuvieron que emigrar de la guerra, y ahí creo que hubo un cambio completo de lo que es la federación, porque se tuvo que reorganizar, y yo creo que a partir de ahí empezó a tener más valor la organización en el ajedrez, que antes creo que era algo muy a pulmón, y luego empezó a organizarse lentamente, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, vos sos el especialista en eso. Fue un impacto grande cuando se quedaron grandes jugadores como Naidorf, Elis Cases y otros más. Fue realmente un impacto grande, pero bueno, no sé si federativamente influyó mucho, porque la Federación Argentina seguía con el campeonato argentino, sí aparecieron ya después del año 48, en que dejó de ser propiedad privada el campeonato mundial. Cuando muere Alekhine, deja de ser propiedad privada de Alekhine el campeonato mundial, y dicen, bueno, es el momento que la Federación Internacional tome el campeonato, se empodere del campeonato mundial, que es lo que corresponde, y dicte sus normas. Y ahí sí se empezaron a hacerse de alguna Los manera los zonales, clasificatorios. interzonales, los candidaturas. Arrancó con ese campeonato de Groninga de 1946, donde jugaron los mejores del mundo. Y a partir de ahí ya hubo otro tema que tenía la Federación Internacional, y por lo tanto la Federación Argentina tenía que alimentar a la Federación Internacional en cuanto a elegir los jugadores que jugarían todo el ciclo de candidatura de la... Así Sí, que, igual después de después de la Olimpiada del 39, ya los equipos olímpicos se empezaban a conformar de acuerdo a lo que establecía la Federación Argentina, o seguía siendo un grupo de amigos. no, yo creo que fíjate que iba el campeón argentino, generalmente se manejaban en principio con los puestos logrados en el campeonato argentino. El campeonato argentino alimentaba a los equipos olímpicos, ¿no? Se Claro, conformaban a partir de ahí, por, solo alguna por excepción. eso te decía que creo que ya la Federación Argentina empezaba a tener un poco más de control sobre determinadas actividades aparte del campeonato argentino propiamente dicho, ¿no? Igual era muy básico todo, todavía era muy rudimentaria la federación. Sí, totalmente. No, yo te digo, se encargaba de lo competitivo y nada más. Ahora están también aspectos como el educativo, por ejemplo, el ajedrez social. Comunicame un poco qué se entiende por ajedrez social, cómo entiende la Federación Argentina el ajedrez social y qué elementos. Bueno, el ajedrez social, yo creo que ya en la época de Barrera ya se hacían algunos acuerdos que eran bastante chiquitos, ¿no? De ajedrez en lugares vulnerables, pero en determinadas zonas del país, y eran acuerdos más, te diría, locales, ¿no? No eran acuerdos nacionales. Pero
yo creo que en los últimos 5 o 6 años la Federación Argentina empezó a trabajar bastante más. Yo creo que a partir del año 2015, para serte concreto, empezó a darle más valor al ajedrez social inclusivo. Y esto también tiene origen en Martelli, porque Petrucci ya lo había empezado a implementar en Vicente López con un plan que era el ajedrez barrial inclusivo. Desde ese origen lo trasladó a la Federación Argentina y empezamos a hacer convenios, sobre todo después del año 2018, con por ejemplo el sindicato de UTRA, donde abríamos escuelas de ajedrez en distintos puntos del país, y cuando te digo distintos puntos son 20 puntos distintos en el país, en 20 provincias, de escuelas de ajedrez gratuitas para chicos, donde el único fin era el social, el lúdico. No había intención de acercarlos al ajedrez federado, pero sí de que aprendan a jugar. Esos convenios después también viraron en lo que actualmente son convenios con la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Infancia, de Niñez y Adolescencia de la Nación, donde, por ejemplo, estamos trabajando en dispositivos penales de chicos, digamos, cárceles de menores, en todo el país, donde lo usamos como herramienta de inclusión para que los chicos puedan no solo aprender a jugar, sino que el día de mañana, cuando puedan volver a obtener la libertad, se puedan acercar a un club de ajedrez y tener una herramienta para reinstalarse en la sociedad desde un punto de vista de igualdad, ¿no? Que es algo que literalmente no funciona nunca en el circuito penal. Y bueno, desde este lugar, actualmente la Federación Argentina está trabajando muy fuerte, tiene 3 acuerdos con la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación, que claro, no son muy públicos, ¿no? Pero trabajan desde un punto de vista social muy importante. De hecho, por ejemplo, este año la Federación Argentina va a presentar equipos en el Mundial de Presos que organiza la FIDE. Ah, mira vos, es interesantísimo eso. Sí, porque vos lo pensás desde el punto de vista deportivo y realmente es irrelevante, porque no nos importa si salimos campeones mundiales o no, pero generamos un circuito de actividades donde los chicos tienen, y lo voy a llamar mal, pero se grafica bien, tienen la zanahoria del por qué, y van a generar un sentido de pertenencia para jugar un clasificatorio, para formar parte del equipo, y van a tener la posibilidad de interactuar con chicos de otros países. Bueno, todo este circuito que la FIDE también le está empezando a dar valor, a nosotros nos agarró, por suerte, bien armados, porque hace un par de años estamos trabajando duro en esto. Y aparte que indirectamente también generamos puestos de trabajo para los profes de todo el país, ¿no? Seguro. No, qué interesante esto de los presos. No sabía que había una iniciativa de hacer inclusive con la FIDE, un campeonato mundial de presos. El segundo, el año pasado ya se hizo uno y Argentina participó con 4 personas, en ese caso el año pasado era de mayores exclusivamente, con una escuela de Corrientes. Qué bien. Sí, porque vayamos al hecho. Bueno, yo estoy preso, mañana salgo en libertad, me va a costar muchísimo conseguir un trabajo. Eso ya lo sabemos porque a menos que logre que el futuro empleador esté dispuesto a tomar un preso, que no se entere que estuvo en la cárcel. Pero sí puedo ir a jugar a un club de ajedrez y tener herramientas para jugar de igual a igual y competir con el campeonato de ese club o algo, ser uno más. Y eso está buenísimo. Sí, reinsertarse en la sociedad, De sentirse un insertarse. igual, ¿no? Claro, claro. Y te digo que de hecho hay jugadores de ajedrez muy fuertes que están presos hoy en día, juegan en algunos casos por internet, pero ya se han acercado a la federación muchos chicos jóvenes en general, y por jóvenes digo 20, 30 años, que son de un nivel de primera categoría cómodos, que bueno, hoy les toca estar presos por errores que han cometido, pero el día de mañana se van a poder reinsertar bien, y con el ajedrez como una herramienta que aparte les puede llegar incluso a dar una salida laboral, porque esas mismas personas van a ser los más capaces para luego poder brindarle sus conocimientos a otros chicos que están en esas mismas instituciones presos. Y sí, sí, porque obviamente es más creíble
para un preso es más creíble otro preso que alguien que no, que está en otro mundo muy distinto al que ellos viven, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, sí. Bueno, desde ese lugar el ajedrez social está creciendo mucho. De hecho, no existía hace, no sé, 15 años esto no existía, ni creo que se le hubiera imaginado a nadie que la federación le iba a dar valor, y hoy realmente es un plan muy importante para nosotros. Le dedicamos mucha atención porque creo que vos lo sabés, porque sos un especialista en la materia. El ajedrez tuvo un renacer muy importante y hay que aprovecharlo porque son etapas que si vos las dejás pasar, se pierde. Y ahora el ajedrez volvió a ser muy masivo y desde todos los lugares que podamos atacar para su crecimiento lo tenemos que hacer sin duda. Sí, hay un experimento que se está empezando a hacer en varios lados. Uno de esos lugares es el Club River, que en este momento uno de los profesores de River, que es Maxi Ginsburg, está dando clase a chicos de las inferiores de fútbol de River. Es decir, chicos del semillero de River. Parece ser que alguien ha determinado que el ajedrez puede ser muy útil en la etapa de entrenamiento de un futbolista. Bueno, vos sabés que hace unos años, hace unos 3 o 4 años aproximadamente, yo trabajé con un amigo que es un psicólogo deportivo, Marcelo Roffé, que era el deportólogo no era el deportólogo, era el psicólogo deportivo de la selección argentina de Pekerman, y en su paso por Lanús, él consideró que era importante trabajar eso en las inferiores, e hicimos varios eventos de ajedrez en conjunto con Lanús, que luego decantaron en 3 campeonatos en inferiores de los chicos y con muy buena aceptación de los chicos, muy interesados, porque claro, de repente notaron que en el ajedrez había un montón de similitudes con la estrategia del fútbol. Bueno, yo creo que, resumiéndote, el ajedrez es una herramienta tan amplia, que es bienvenida en casi cualquier área, porque es muy difícil encontrarle puntos débiles al ajedrez desde lo educativo, desde lo competitivo y desde lo social. Es muy difícil encontrarle fallas. Sí, aparte, otro tema es la tercera edad, que me parece, no sé si están haciendo algún apunto al respecto, pero El ajedrez, desde la Federación Argentina, lo que hicimos fue poner en valor los campeonatos argentinos senior, que hace un par de años no existían, desde el 2016 creo. Se están haciendo los campeonatos argentinos, pero ahora están haciéndose cada vez un poquito más profesionales y con mayor participación de los, entre comillas, seniors, ¿no? Porque vos decís senior, pero tenés a Marcelo Tempone como campeón argentino, que sí, es un jugador fuertísimo, ¿no? sí, O obviamente. Mario Lescobar en mayores de 65, que son jugadores muy, pero muy fuertes. Desde ese lugar estamos trabajando bien y creciendo. El ajedrez senior está creciendo mucho desde lo federativo, pero la federación no está trabajando actualmente con planes como por ejemplo el Ágilmente, que son más sociales que competitivos. Desde ese lugar no estamos atacando nosotros, pero sí poniendo en valor todas las nuevas categorías, las estamos poniendo en valor, porque fíjate que el ajedrez amateur, que es otra área que se desarrolló muchísimo en los últimos años, y creo que hoy en día es el eje del ajedrez argentino, el amateur, Sí, eh, hace 20 años no existía. y no, no se le da Pero, mucha bolilla. pero vos fíjate que el ajedrez amateur, luego de la creación de los campeonatos argentinos amateur de la mano de Daniel Menón, lo que hicieron fue multiplicar la actividad. ¿Cuántos torneos había válidos al Elo en 2012 y cuántos había en 2019? Bueno, y te vas que había 40 y luego había casi 400. Se multiplicó por 10 la cantidad de torneos válidos al Elo. Entonces, ¿eso también qué hace? Hace que la masa de jugadores que participen se multiplique, que el elo crezca, que los chicos crezcan más rápido porque tienen más actividad, y en fin, el fin de todo es que la bicicleta ruede más rápido, ¿no? Así que eso fue muy clave también, y fue creo que el cambio más grande que ha tenido
el ajedrez federado en los últimos, creo que 40 o 50 años, ¿no? Y sí, fíjate que hace 40 años tener Elo era cosa de maestros o de grandes maestros. Y ahora todos tenemos Elo, inclusive jugadores que juegan mucho menos que nosotros también tienen Elo, un Elo de 1300 por ahí, bueno, pero es un Elo. Están de alguna manera integrados y compiten. Bueno, se pueden hacer. Bueno, pero eso es responsabilidad de la FIDE exclusivamente, ¿no? Porque yo creo que la FIDE en algún momento de la historia, allá por el año 2000, descubrió que era mucho más rentable bajar la base del Elo para que más jugadores tengan, y eso yo creo que atentó, si bien 20 años después te digo que está bien, pero eso atentó contra las federaciones nacionales, porque, por ejemplo, vos recordarás muy bien que antes tenía mucho valor el ranking nacional, el Sistema Nacional de Gradaciones, Sí, y quedó obsoleto, ya no sí, quedó existe más. obsoleto porque ahora ¿para qué tener un ranking nacional si tenés ranking de la FIDE totalmente a mano, ¿no? Claro, pero eso lo que hizo también fue que le puso la vara más alto a la gente del interior, porque vos fijate que hoy en día alguien del interior del país tiene que competir en un torneo válido paralelo sí o sí para ser, entre comillas, federado. Y antes podías organizar tu actividad interna y era mucho más barato porque era menos oneroso organizar un campeonato válido para el ranking nacional que uno para la FIDE. Y eso le resultó muy rentable a la FIDE y a la larga fue útil para el ajedrez, pero en el medio generó un perjuicio a las federaciones nacionales. Sí, Eh, pero bueno, nada, hoy en día, 20 años después, está muy asimilado que esto es así, y como vos decís, hay gente que tiene 1000 de Elo y lo va a crecer, y nosotros, nada, iremos bajando porque matemáticamente nos toca, ¿no? sí, esa generalización del Elo produjo una situación, una suerte de inflación también, ¿no? Sí, Porque por un lado para los bajamos jugadores de alto nosotros, rendimiento. claro, para jugadores de alto rendimiento, sí. Sí, para nosotros, bueno, digamos que como excusa, los jugadores que entran con muy poco elo mejoran muy rápido y nosotros no podemos puntuarles lo suficiente como para sostener. Sí, nosotros vamos un poco en descenso. En parte debe ser porque estamos jugando cada vez peor, porque estamos siendo más grandes, eso no podemos negarlo, pero me parece que al mismo tiempo hay un tema matemático ahí, que no llego a determinarlo bien, pero porque yo veo jugadores muy buenos que tienen un elo mucho menor al que tenían, pero mucho menor. Sí, eso técnicamente, el sistema elo estuvo muy bien armado, luego cuando cambiaron los coeficientes, bueno, es algo matemático que la FIDE modificó para que los chicos crezcan más rápido el elo, lo que pasa que el coeficiente ese es inferior, o sea, es mucho mayor que para nosotros, o sea, un chico de 10 años gana una partida y sube 40 puntos de elo, y Sí, nosotros 20, pero como bajaron tanto la base del elo, les sigue costando demasiado subir. Para volver a tener 2000 tienen que claro, ganar, ¿no?, antes 60 entrabas, puntos. antes entrabas al elo con 1800 y ahora no, ahora tenés que entrar. Claro, la base del elo era 2200 en su origen, Sí, el año luego 70, bajó a sí. 2000 allá por el año 2000, y después, bueno, siguió bajando, 1800, 1600 y luego 1000. Sí, 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 total. bueno, creció el ajedrez, digamos, gracias a eso, pero bueno, nos cambiaron las reglas en el medio del partido, digamos. Sí. Y ahora hay algo que apareció en el escenario, especialmente, bueno, ya existía, pero aparece potenció a raíz de la pandemia, que es el ajedrez a distancia, el ajedrez, me refiero al ajedrez online, ¿no? ¿Qué papel está teniendo la federación, las federaciones, tanto la internacional como la argentina? ¿Qué incumbencias están tomando al respecto de esa cuestión? Bueno, el ajedrez online creo que está creciendo hace muchos años, pero sin duda la pandemia hizo que explotara hasta niveles insospechados. Desde ese lugar, la Federación Argentina creo que fue la primera que lanzó los campeonatos argentinos online,
y cuando te digo la primera, es antes que la FIDE. Hicimos los campeonatos argentinos sub 1700, sub 2000, sub 2300. Y bueno, como todo, la primera vez que se hace, marca el camino a los demás. Nos encontramos con que tenía un potencial increíble, que muchos aficionados comenzaban gracias a eso, pero por otro lado nos encontramos con que se multiplicó la trampa, Claro. digamos, ¿no? Y eso creo que le jugó una muy mala pasada al ajedrez online, porque hoy en día vos podés ver que los jugadores de elite hacen torneos válidos incluso para, no para el Elo, porque todavía no se puede, si bien hay un sistema híbrido, pero manchó al ajedrez de nivel medio porque es muy difícil controlar las trampas en ajedrez. Nosotros hemos tenido muchísimos problemas con eso y hemos mejorado muchísimo los sistemas de seguridad. De hecho, varios de los sistemas que usó la FIDE luego para las Olimpiadas están extraídos sobre la base de lo que fueron nuestros primeros campeonatos argentinos, con Sí, sistemas de seguridad. a eso iba. Claro. Es decir, que la Federación Argentina aportó Sí. algo en una situación novedosa como es el ajedrez online, ¿no? Sí, muchísimo, realmente muchísimo, porque fuimos el primer experimento mundial sin querer y nosotros mismos mejoramos mucho durante la ejecución de los torneos, por lo cual llegamos a explicar durante la primera parte de la pandemia a muchos países cuáles eran las metodologías que tenían que llevar para garantizar el máximo de seguridad, que por supuesto es falible, ¿no? Porque hay un montón de posibilidades actualmente de hacer trampa. Lamentablemente eso es así. Totalmente. Pero eso genera también que debe haber tal vez alguna comisión de ética a nivel federativo, internacional o nacional. ¿Existe algo de eso? Comisiones de ética, comisiones... Sí, Argentina tuvo una comisión de ética y tuvo también una comisión específicamente técnica de trabajo, con Leandro Plotinsky a la cabeza, Claro. y un equipo de grandes maestros que analizaban las partidas. Hemos tenido, y la Federación Internacional actualmente tiene una propia reglamentación para eventos online, que está muy bien realizada, siguen siendo falibles, pero sí se avanzó bastante. De todas formas, no es un trabajo de la Comisión de Ética, digamos, una Comisión de Ética debería estar para otra cosa, pero en ese momento en el tiempo en el que vos lo estás mencionando, que es durante la pandemia, ante la cantidad de casos, se dio trabajo a ellos. Fue una situación muy difícil de llevar porque muchos casos, vos como jugador de ajedrez sabés lo que está ocurriendo. Vos sabés que una persona que jugaba a un determinado nivel en diciembre del 2019 no podía llegar a ser un jugador de 2.400 o 2.500 de Elo 3 meses. Claro. Te quedaste tildado. A ver, te veo tildado. Ay, volviste a la vida. Te habías quedado ahí. Volví. Perdón. No, debe ser la conexión que jugó una mala pasada. La conexión Sí. sí, tema de No, conexión fue seguro. Sí. sí, no sé hasta dónde llegaste a oír. No, creo que llegué a escuchar todo. Creo que el sonido fue todo, sí. Ok. Bueno, en definitiva. Estabas hablando de que, bueno, nosotros sabemos que si un tipo siempre fue un tipo de un nivel de 1800, de repente aparece jugando un nivel de 2400, obviamente hizo trampa. Sí, lo que pasa es que una cosa es el obviamente y la otra es demostrar claramente. Bueno, nosotros hemos tenido casos donde incluso algunos jugadores han sido sancionados por las propias páginas. Nosotros tuvimos un convenio con chess.com donde nos brindaban su sistema de seguridad y nos decían, esta persona hizo trampa, esta no, esta sí, esta no. Y después ellos tenían sus propios reglamentos por los cuales cancelaban cuentas o no. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? En el imaginario popular es este hizo trampa, este no, y muchas veces se mezclaba el morbo y digamos, la gente es amarillista por naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, si hay un problema, van a ver
todos la forma de opinar sobre ese problema y muchas veces no tienen las herramientas. Y en otras, las herramientas son muy claras, pero después tienen intereses las personas y van a opinar a favor o en contra en función a los intereses creados que tengan. Entonces, el ajedrez online se vio muy manchado por todo eso, ¿no? Por las redes sociales sobre todo, por yo no hice trampa, a mí me acusan, y el otro diciendo, no, no, yo no hice trampa, no me lo pueden demostrar. Y Claro, bueno, siempre va a decir eso, pero claro, pero el problema en definitiva termina siendo que se mancha lo más importante, que es la marca ajedrez. Porque en el diario es mucho más posible salir por un problema que por un triunfo. Si vos sí, tenés un problema con alguien, vas a tener un lugar en un montón de espacios, y si alguien gana un torneo, va a tener un espacio mucho menor en muchos menos lugares. Entonces, bueno, creo que el ajedrez online en época de pandemia tuvo un auge muy grande, muy rápido, y después todos estos problemas lo terminaron de opacar. Y actualmente el ajedrez online, yo creo que la federación no lo hace exprofeso, pero tiene la intención de dejarlo caer para que se multiplique la actividad presencial. Porque de otra forma está claro que es mucho más fácil jugar por internet, pero no le aporta tanto al crecimiento del deporte como realmente es el ajedrez presencial. bueno. Bueno, Héctor, ¿alguna cosa que haya quedado en el tintero que quieras comentar? ¿Algún otro aspecto? No, no, yo lo que creo que lo que pasó con la agenda del ajedrez, para resumirte, es que el ajedrez fue pasando por distintas épocas y en la actual yo creo que la característica es la velocidad con la que se desarrolla todo. Los chicos crecen más rápido, los veteranos juegan mejor, el ajedrez social es más grande, el ajedrez educativo es mucho más amplio, y en definitiva todo lo que hace es acelerar los ritmos y los procesos. Así que yo creo que esta etapa está caracterizada por la velocidad, y yo creo que de acá a 4 o 5 años aparecerán cosas nuevas y obligarán a la federación a trabajar también desde otras áreas para poder seguir haciendo crecer el ajedrez. Pero bueno, es un trabajo difícil, nunca es suficiente. Es una gran responsabilidad de ustedes, los dirigentes, de estar atentos a los signos de los tiempos para ir actualizando, ayornando la federación. Bueno, Héctor, te agradezco mucho todo tu tiempo y ha sido muy esclarecedor para todos lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias. Gracias, gracias Enrique, te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.